El conocimiento es nuestra luz, nos guía siempre con fuerza y plus. Caminamos juntos sin temor, la educación es el motor del ser. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio junto a Aula Global, un espacio educativo sin fronteras. Bueno, como lo prometí es deuda, aquí estamos con la sorpresa que les teníamos preparada. Aquí tenemos con nosotros a la máster en inclusión educativa y también psicopedagoga, es decir, una experta en el tema que nos va a ayudar a profundizar sobre lo que ya hemos venido comentando en los demás episodios, el aprendizaje socioemocional y también las estrategias que hemos compartido que a nosotros como estudiantes nos han funcionado. Exacto, así que aquí estamos. Y bueno, con esta pequeña introducción, máster, tenemos una pequeña pregunta que realizarle. Y es si usted cree, o sea, ¿qué impacto cree usted que tiene? ¿Cómo influye la salud mental en el rendimiento académico de los estudiantes? Ok, gracias por la invitación. Y bueno, la salud mental es muy importante. A veces nos preocupamos solamente de la parte física, sin saber que somos seres integrales, ¿no? Y que todo influye. Cuando nosotros hablamos de la salud mental, obviamente estamos hablando de aquello que maneja nuestro cuerpo, ¿verdad? Y obviamente dentro de lo que es la parte académica, tiene su rol fundamental. No podemos separarlo uno de lo otro. Entonces, es importante saber conocer acerca de esto, la salud mental, las emociones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos felices, desarrollamos mucho más la creatividad. Y entonces, asimismo, cuando estamos tristes, se baja todo aquello que nos puede aportar a un rendimiento académico significativo. Así es, exactamente. Usted también puede comentarnos alguna experiencia que a lo largo de su trayectoria como docente, incluso universitaria, ha identificado que tal vez hay estudiantes que son excelentes, pero de la nada tal vez hayan bajado su rendimiento académico y muchas veces por las emociones que tal vez tragedias que nosotros no estamos salvos de ninguna tragedia, tanto que le pasen a los familiares o a nosotros mismos. ¿Usted ha tenido alguna experiencia? Sí, claro. Dentro de mi experiencia en lo que son escuelas, en alguna ocasión estábamos trabajando acerca del FONEMAPE, enseñándole a un estudiante, bueno, él tenía una necesidad educativa específica, y estábamos hablando, y siempre asociamos, ¿no? M, mamá, P, papá. Exacto. Entonces trabajamos esto con el papá, y resulta que este niño se va a un rincón a llorar. Y yo me doy cuenta inmediatamente de esto, y con los chicos los dejé trabajando y me acerco donde él. Entonces le pregunto qué pasa, y empiezo a indagar un poco acerca de él, y resulta que él no tenía papá. Entonces, este bajón emocional que de pronto no ve el contexto, ¿no? del estudiante, el contexto familiar, cómo influye bastante. Entonces, para él no era un aprendizaje significativo, para él más bien está haciendo un aprendizaje rechazando esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, traté luego pues de ir involucrándolo, de ir explicando la situación que nos puede pasar a todos, que quizás a unos antes, a otros después, pero esto puede ser realmente un bajón y que puede bloquear incluso el aprendizaje y obviamente teniendo resultados bajos en lo que es el rendimiento académico. Si nosotros hablamos también dentro de la experiencia en la docencia universitaria, también tuve un estudiante que se sentía muy desmotivado en cuanto a la pérdida de su mamá. Sin embargo, vamos a la parte opuesta. Él había prometido a la mamá lograr su meta académica, entonces era su motivación. Entonces vemos la parte positiva y la parte negativa, claro, que puede influenciar en varias maneras. Exacto. Puede influenciar en varias maneras. Muy bien. Y como lo acaba de recalcar usted pudo identificar en el estudiante que nos cuenta la experiencia que tuvo con el niño en la escuela. Entonces, como docentes es importante estar allí, al pendiente de las emociones de los niños, porque si nos podemos hablar de vocación, hay docentes que tal vez no se enfatizan en conocer el contexto de cada estudiante, y allí la importancia de conocer las emociones del aprendizaje socioemocional. También las familias influyen muchísimo. ¿Qué recomendaciones le daría usted a los padres de familia y a los docentes de cómo poder identificar una situación vulnerable de las emociones en los estudiantes? Sean independientemente si son niños, jóvenes o adolescentes, porque a todos nos influyen las emociones, especialmente en la adolescencia. Una de las cosas que yo siempre digo es que nosotros debemos conocer los contextos de nuestros estudiantes.
No podemos trabajar sin conocer el contexto porque no todos tenemos las mismas necesidades ni no todos tenemos los mismos contextos. Para algunos puede ser favorable y para otros puede ser desfavorable. Entonces, trabajar bajo las necesidades de todos nuestros estudiantes. Ahora, las emociones nos juegan un papel importante en cualquier edad, porque somos seres emocionales. Entonces, trabajar las emociones, y yo siempre digo, los docentes no solo damos contenido pedagógico o académico, también trabajamos la parte emocional, porque depende de la emoción del estudiante, va a ser su motivación para aprender. Entonces los padres tenemos también que darnos, no solamente es responsabilidad de la escuela, los padres juegan un papel bastante importante. Es la primera institución. Exacto, y hay que darle el rol y la responsabilidad que cada una merece. El rol del padre, ¿cuál es? El rol de la escuela, ¿cuál es? Y el rol también que asume el estudiante, porque todos tenemos todos somos co-responsables en educación y salud emocional de los niños. Así es, muy bien, así es, excelente. Y sabes, Solange, de hecho una experiencia que nosotros también tuvimos, que yo considero eso como usted lo acaba de decir, de conocer el contexto de cada estudiante, que nos pasó el semestre pasado, que nosotros estábamos estudiando. El máster que nos tocó en esa asignatura, recuerdo que él nos puso a hacer un taller y fue persona por persona preguntándonos dónde vivíamos y cómo nos regresábamos. Y ahora que usted cuenta su experiencia, yo tengo ese recuerdo de esa experiencia, que él fue puesto por puesto, fue persona por persona a decirnos cómo regresas, a qué horas tienes que salir, y había personas que tal vez tenían un poco más de dificultad para regresar a sus casas, porque nosotros estábamos en la nocturna. Entonces, a esas personas tal vez dejaba salirlas un poco antes y todo eso. Y esa primera experiencia que yo tuve en esa clase hizo que yo me abriera mucho más a la posibilidad de aprender, porque me pareció algo bueno, que él nos preguntara, porque es como que él se estaba tomando la molestia tal vez y le estaba dando importancia a lo que nos pasaba a nosotros. Entonces la verdad sí, creo que esa sí es algo muy importante, el hecho de conocer el contexto de cada estudiante. Y deja huellas en los estudiantes. Sí, porque yo siempre digo, él es alguien de quien yo no me he de olvidar, porque yo digo, entre todos los profesores que tuve, digo, él es uno de los profesores que yo no me voy a olvidar por esa razón. Muy bien, estimada máster. Y para ir concluyendo un poco con este profundo contenido, ya con una experta en lo que es en el ámbito de la psicología, también una máster en educación, ¿qué técnicas? Porque nosotros en el episodio anterior compartimos unas estrategias, pero como estudiantes. Ahora usted, como una experta, como una profesional, ¿qué técnicas usted recomienda a los estudiantes o estrategias a los estudiantes, docentes y padres de familia para regular las emociones? Porque si los padres de familia tampoco saben regular sus emociones, también afecta al entorno de los niños. Bueno, una de las estrategias que yo siempre trabajo dentro de aula y que considero que es bastante importante es el trabajo colaborativo. Yo creo que somos, aparte de seres emocionales, integrales, también somos seres sociales. Y el interactuar con otros nos ayuda también a bajar nuestras cargas y también a aprender los unos de los otros. Y como padres también considero yo que es muy importante la comunicación asertiva, el saber comunicar. No es lo mismo hablar que comunicar. Yo puedo hablar muchas cosas pero no comunicar nada. Y a veces como padres de familia nos cuesta tocar ciertos temas con nuestros hijos. Y es ahí donde empieza el distanciamiento, y no solamente a nivel familiar, sino también social. Y eso va a repercutir posteriormente dentro del rendimiento académico. Muy bien, máster. Muchas gracias. Ha sido un gusto contar con su presencia y sobre todo profundizar este concepto, este tema. Así que chicos, aquí cerramos el episodio. No se olviden de seguirnos en nuestros canales de TikTok, Instagram y YouTube. Y recuerden, somos Aula Global, un espacio educativo sin fronteras.